Bueno, el tema que nos convoca en el día de hoy es hablar de inflación. En este caso, les propongo analizar cómo a partir de cierta información que nos brinda el INDEC mes a mes, es decir, a través del IPC, el índice del precio al consumidor, cómo a partir de ese dato podemos calcular distintos tipos de inflaciones. Por ejemplo, tenemos lo que se conoce como inflación mensual, es decir, la variación de precios en relación al mes anterior. ¿Cuánto han variado un conjunto de productos y servicios que conforman la canasta que el INDEC entiende que forma parte de nuestros consumos diarios? ¿Cómo ha variado el precio de esa canasta en relación al mes anterior? Bueno, eso lo podemos calcular a través de la inflación mensual. En segundo lugar, aprenderemos a cómo calcular la inflación anual, es decir, la inflación que se produjo a lo largo de todo un año, es decir, entre enero y diciembre de un determinado año, cómo calcularla. Cómo calcular la inflación anualizada, ¿sí? Que es diferente a la inflación anual. La inflación anualizada es cuánto fue la inflación generada o producida en un determinado mes en relación a ese mismo mes con respecto a 12 meses hacia atrás. Ejemplo, ¿cuál fue la inflación del mes de junio del 2022 en relación a junio del 2021? Bueno, a lo largo de todos esos 12 meses se han generado inflación y bueno, ¿cuánto ha sido esta? La particularidad, y después, bueno, quedará expuesta en el mismo video, la particularidad es que a través de la inflación anualizada mes a mes podemos determinar si la inflación crece, decrece o se mantiene estable. Y no lo que uno pueda pensar que es a través de la sucesión de inflaciones mes a mes. La inflación acumulada, ¿no? Esto generalmente es una información que le interesa a quien está por renovar algún tipo de contrato y necesita saber cuál ha sido la inflación, por ejemplo, acumulada en los primeros 6 meses de un determinado año. Y por último aprenderemos a calcular la inflación promedio mensual. Dado la inflación anual de un determinado año, cualesquiera, bueno, ¿cuál ha sido el promedio de inflación con respecto a ese mismo año elegido? Bien, planteado este desafío, vayamos ya directamente a calcular, en este caso, la inflación mensual. Pero antes tenemos que determinar cuál va a ser el insumo, la información base que vamos a necesitar para calcular todo esto que comentábamos y que nos propusimos a estudiar. Para esto vamos a necesitar, como bien les adelantaba, lo que genera mes a mes el INDEC, es decir, el IPC. El IPC es el índice de precio al consumidor. Y acá les muestro la tabla del IPC de los últimos años, en este caso tomando como base diciembre del año 2016, hasta la última información que dispongo, que es agosto del año 2022, ¿sí? Bien, a partir de estos números que ustedes ven, vamos a calcular cada una de las inflaciones que hemos anticipado. Bien, como habíamos dicho, entonces la inflación mensual, si quisiéramos calcular, por ejemplo, cuál será o cuál fue, en este caso, la inflación mensual del mes de mayo del año 2020, necesitaríamos conocer los siguientes datos. ¿Cuál fue el IPC de mayo del 2020? En este caso 314,9. ¿Cuál fue el IPC de abril del año 2020? Que fue 310,1.
Y dado estas dos informaciones, luego aplicamos la siguiente fórmula. Entonces, para saber la inflación de mayo del año 2020, la fórmula nos invita a realizar este cálculo. El IPC de mayo 2020 menos el IPC de abril del 2020, es decir, la inflación mensual, toma la variación de un mes en relación al anterior. Y todo esto dividido por el IPC de abril del 2020. Y como lo vamos a mostrar como un dato porcentual, lo multiplicamos por 100. Bien, reemplazando los valores, concluimos que la inflación de mayo del año 2020 fue del 1,5%. Dato este que obviamente ustedes pueden cotejar en el portal del INDEC. ¿De dónde obtuvimos la información? De lo que le habíamos anticipado. En este caso, tomamos el IPC de mayo del año 2020 y el IPC de abril del año también 2020. Estos dos valores. Bien, a continuación analizaremos lo que es la inflación anual, es decir, toda la variación de precio que se produjo a lo largo de todo un año, de punta a punta, en este caso de enero a diciembre. Entonces, si quisiéramos calcular cuál fue la inflación anual, por ejemplo, del año 2019, necesitamos conocer la siguiente información. El IPC de diciembre del 2019, que fue de 283,4, el IPC de diciembre del año 2018, que fue de 184,3, nótese que estamos tomando toda la evolución de la inflación de diciembre en relación a ese mismo año hacia atrás. Y luego sí, aplicamos la siguiente fórmula. Entonces, la inflación anual del año 2019 es el IPC de diciembre del 2019 menos el del 2018, todo dividido el 2018, y como siempre lo mostramos en términos porcentuales, lo multiplicamos por 100. Reemplazando estos valores, concluimos que la inflación anual de todo el año 2019 fue de 53,8%. ¿De dónde obtuvimos la información? De la misma tabla, en este caso IPC diciembre e IPC diciembre del 2018. La inflación anualizada, como habíamos adelantado, es mes contra mes. Entonces, si quisiéramos calcular cuál fue la inflación anualizada del mes de mayo del 2020, necesitaríamos conocer la siguiente información. IPC de mayo del 2020, que fue de 314,9, el IPC de mayo del 2019, 365 días hacia atrás, que fue de 219,6, y aplicando la misma estructura de fórmula que venimos utilizando, IPC de mayo 2020 menos IPC de mayo 2019, todo sobre el 2019 por 100, reemplazamos los datos, y concluimos que en todo ese año, mayo contra mayo, la inflación anualizada fue del 43,4%. ¿Dónde obtuvimos los datos? Del mismo lugar. Mayo del 2020, 314,9, mayo del 2019, 219,6. Y acá permítame hacer un alto tal cual lo adelanté en la introducción. Entonces, si queremos demostrar cómo se va comportando la inflación mes a mes, uno está tentado a pensar que viendo el valor que nos indica el INDEC mes a mes de la inflación generada, con eso, analizando un par de meses, podemos concluir si crece, decrece o se mantiene estable. Y ese es un gran error. Porque eso puede ser una circunstancia, un fenómeno de orden estacional.
para calcular verdaderamente cómo se comporta la inflación, tenemos que hacerlo mes contra mes, año mediante. Vayamos a este ejemplo. Entonces, si queremos calcular la inflación anualizada de ciertos meses, como por ejemplo marzo del 2018, abril del 2018, mayo del 2018, junio del 2018, julio del 2018 y agosto del 2018, teniendo la inflación anualizada de cada uno de estos meses. Marzo del 2018 lo calculamos con respecto a marzo del 2017. Abril del 2018 lo calculamos con respecto al 2017 y así sucesivamente con el resto. Obtenido la inflación anualizada, y si los ponemos en un gráfico como el siguiente, vemos que entre los meses de marzo del 2018 a agosto del 2018, la inflación tuvo como tendencia un comportamiento creciente. Y recién ahí podemos concluir que la inflación crece en este país, en este caso en Argentina. Sí, solo si la anualizamos. Si está anualizada, nos da una información honesta y correcta. Bien, siguiendo entonces con la siguiente tipo de inflación, tenemos la inflación acumulada. Si quisiéramos calcular entonces cuál fue la inflación acumulada de los primeros 6 meses del año 2022, necesitaríamos conocer los siguientes datos. En este caso, tomando como referencia o como mes base a diciembre, en este caso fue de 582,5, hasta el último mes que pretendemos acumular la inflación. Recordemos que la inflación, al ser un cálculo con relación al mes anterior, tenemos que tomar qué varió en relación a los precios de enero con respecto a diciembre. A partir de ahí elegimos el último mes que queremos acumular, en este caso junio, que fue de 793.0, y aquí tendríamos la variación acumulada de los primeros 6 meses, en este caso del año 2022. Luego sí, aplicando la siguiente fórmula, la misma estructura que venimos utilizando, IPC junio 2022 menos IPC diciembre del año 2021, todo sobre IPC diciembre 2021 y por 100, reemplazamos los datos y concluimos que la inflación acumulada en los primeros 6 meses del año 2022 fue de 36,2%. ¿De dónde obtuvimos la información? Bueno, diciembre 2021, 582,5, junio del año 2022, 793,0. Y por último, tenemos la inflación promedio mensual. Entonces, si quisiéramos calcular cuál fue la inflación promedio mensual de un determinado año, puede ser el 2021 o el año que a ustedes se les ocurra o parezca, la fórmula es la siguiente. Inflación promedio mensual, en este caso año 2021, es igual a 1 más la inflación anual y todo elevado a la 1 sobre 12. ¿Por qué sobre 12? Porque son 12 meses lo que tiene un año. Menos unos y todo multiplicado por 100. Recordemos entonces que la inflación anual en el año 2021 fue de 50,9%. Si lo traducimos en tanto por 1, 0,509. A partir de ahí, con esta información, reemplazando en la fórmula, nos queda 1 más
0,509 elevado a la 1 sobre 12, menos 1, y todo por 100, y al realizar este cálculo, concluimos que la inflación promedio mensual del año 2021 fue del 3,5%. Bien. Entonces, ¿qué nos brinda este insumo básico, como hemos visto, para cada uno de los tipos de inflación? El INDEC. El INDEC generalmente a partir de la segunda semana de cada mes, lo que nos va a estar indicando es el valor del IPC. Vimos en la tabla que el valor del IPC es aquel insumo necesario que aplica a los distintos tipos de fórmulas que hemos visto para calcular la mensual, la anual, anualizada, la acumulada y el promedio. Estos son básicamente la información que necesitamos saber y conocer siempre para la toma de decisiones. Bueno, espero que este video les haya servido para incorporar datos, conocimientos, información. Y nos estaremos viendo ante otro tema de orden económico. Saludos.